vos estás dispuesto desde tu lugar a poder dialogar y hablar y yo no tengo problema, o sea, si veo que un hermano es más literalista, más fundamentalista, pero es sano en su forma de vivir la fe, la mejor. Y incluso con el que es progresista y por ahí está mucho más a la izquierda de mí, está todo bien también, no pasa nada. Pero noto que muchas veces eso no ocurre en otros lados y, y es como que hay una cierta violencia en el aspecto de que no. Entonces, si no pensamos esto igual, o sea, si vos no crees en la inerrancia es dogma de fe, ¿me entendés? O sea, para la gente y entonces ya no somos más hermanos. O al menos ya no, o sea, no vamos a compartir algo en común, ¿no? Hola Johnny, ¿Qué ¿cómo hace, andás? querido? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo en orden, perfecto. Te escucho un poquito bajito, ¿eh? Eh, a ver, Ahí está, es mi ¿esto? volumen. Ok, ok. ¿Cómo andas, chabón? Bien, bien, por suerte todo bien. ¿Tenés niños vos? ¿Qué onda? No, somos Ah, bueno, una bueno, perra, una que hace algo de niño, pero te no, hace sentir. sí, sí, no, acá tenía que acostar al nene. Lo acosté recién hace un ratito. Y bueno, nada, viste, cuesta arriar. Sí, 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 Así que sí. bueno. ¿Vos Che, tenés nene? tengo dos nenes. Tengo un nene de 4 y una nena de 3 meses. Sí, porque vi en un momento fotos así de un bebé con vos y digo, al menos un bebé sabía que tenía. Sí, nosotros perdimos 3 embarazos antes del nene de 4. Veníamos buscando hace tiempo. Y bueno, orando, orando, orando. eh, y bueno, fueron dando las cosas, viste cómo es el tema. Hasta que descubrimos que tenía un tema de trombofilia mi señora. Y yo tuve que hacerme algunos espermogramas, tomar unas pastillas también naturales. Y bueno, un poco cada cosita haciendo, ¿viste? También un estudio que le hicieron a una salpingografía, creo que se llama. Le tapó un poco las trompas a mi señora y se fueron juntando un par de cosas que hicieron que pueda quedar embarazada. Evidentemente tuvimos 3 embarazos que no funcionaron. Eh, y bueno, el cuarto con la heparina, que es la medicación que, digamos, en algún punto revertía el tema de la sangre por la trombofilia, que es la coagulación, se coagula mucho la sangre, ¿viste? Y la heparina la fluidifica, entonces fluía mejor todo el organismo y se ve que las trompas y todo ese sector también y pudo quedar embarazada, digamos, más eficientemente y el embarazo se agarró y se desarrolló bien, porque uno pero lo perdimos de 5 meses. Así que bueno, fue feo, pero bueno, vamos acá gracias a Dios y tenemos dos niños que no nos podemos quejar. Y estoy pensando en hacerme la vasectomía porque mi señora no puede quedar más embarazada, ¿viste? Ya 3 embarazos, complicado. Dos bien gracias a Dios, pero con mucho reposo, con mucho trajín también, porque el reposo te conlleva trajín. Y bueno, gracias a Dios. Me acuerdo, antes de que ella quede embarazada, estábamos en la puerta de la iglesia con un pastor que vino de otra iglesia, que él se estaba renovando y me dice, nosotros queríamos hablar con él, ¿viste? Para que nos diga algo, para hablar juntos, qué sé yo, con la perspectiva más de la visión del milagro, ¿viste? Y, y nada, fuimos a un rinconcito, ahí que no había nadie, le puso la mano en el vientre y oramos. Y al tiempo quedó embarazada y ese embarazo fue el que anduvo bien. Después pedimos la unción de aceite también. Eh, Vinieron los pastores de la iglesia anterior, que teníamos una muy buena relación. Y nada, dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Y lo hicieron, vinieron, compartimos la cena, una cena. Y viste, nosotros lo tomamos como algo simbólico.
pero son disparadores de fe también, ¿no? Claro, sí, sí, bueno. Che, ¿vos en qué iglesia te congregás? Yo estoy en una iglesia que se llama Jesucristo Nuestra Victoria. Estamos ahí con mi señora, hará unos 6 años más o menos. Sí, 2017, 6 años. Eh, acá en Lanús Oeste. Yo soy de Avellaneda. Apa, mirá, Y lejito. estamos ahí. Sí, Yo estoy de San Martín. sí, me acuerdo que me habías dicho, estamos en la otra punta. Che, bueno, Eh, escúchame, decime tu nombre completo, tu edad, cómo se llama tu señora, cómo llegaste al Señor, nada, tirame para que te conozcan. sí, sí. Bueno, yo me llamo Andrés Flocari. eh, Mi esposa se llama Ariana. Nos conocimos en la iglesia. Los dos venimos de contextos, como se dice comúnmente, viste, como de cuna cristiana. Eh, Venimos de familias cristianas. En mi caso, más que nada mi abuela. En el caso de mi esposa, ya sus abuelos, sus padres, ¿no? Ya nacimos con ese contexto. Qué historia la de En las mi abuelas caso, cristianas, ¿no? siempre, siempre te marcan un montón. Es más, Muchos tenemos la abuela cristiana que oró por la familia, que seguro que era pente. bueno, mirá, algo que recuerdo con mucha admiración o afecto de mi abuela, es que hoy a la distancia y a medida que yo fui creciendo, yo me di cuenta que mi abuela era re funda, ¿viste? Pero, pero lo que rescato es que dentro de su fundamentalismo, o sea, ella siempre fue una persona muy, muy honesta con su fe. O sea, ella era funda para ella. No es que andaba corriendo a los demás con una vara moral, ¿viste? Todo lo contrario, o sea, siempre fue una persona eh, que me inspiró mucho en la fe, a pesar de que por ahí intelectualmente eh, hoy nos encontraríamos en distintos espacios, ¿no? No digo en veredas opuestas para nada, pero en distintas concepciones. Eh, pero bueno, rescato eso, ¿viste? El ejemplo de fe que trasciende el entendimiento de la doctrina, la práctica, incluso Mm. de lo que ella consideraba. La sencillez de la fe. Exacto, o sea, lo genuino de su fe pasaba por otro lado que en ese espectro, ¿viste? No importa ahí si sos funda, progres, como que los frutos van a estar en tu vida en algún sentido. Claro, a Eh, veces parece como que mientras menos conoces, menos problema tenés. sí. Sí, Es, yo creo es que muy sí. De loco, hecho, ¿no? Es muy loco. eso, eso no lo ves a veces con la gente que recién tiene un acercamiento a, a la fe. Yo he tenido casos de amigos que por ahí charlando, ¿viste? Han tenido como su acercamiento a la fe cristiana y vos te das cuenta que, o sea, si lo agarra eh, cualquier otro, dice, este no entiende nada. Pero desde ese no entiende nada, o sea, está viviendo una fe al palo, ¿entendés? Mucho más genuina que por ahí el que tiene un montón de teología en la cabeza. Ahora, Eh, escúchame, ahora retomamos un poquito con este tema, así que seguidme contando vos si querés. No, así que bueno, con respecto a lo de mi abuela, ella fue como la persona que me inició, por decirlo así, en la fe, la primera que me llevó a una iglesia. Mis viejos, tengo entendido que se conocieron en la iglesia, pero cuando yo nací ya estaban apartados. Eh, Así que pasaron muchos años hasta que mi viejo se volvió a acercar a una iglesia cristiana en el contexto del divorcio con mi vieja. Ahí se vuelve a acercar, una iglesia pentecostal. eh, y ya por mis 10 años es como que me vuelvo a reinsertar, ¿no? Más en el mundo más eh, religioso de la fe. Eh, y bueno, digamos, si te tuviera que poner un punto de inicio sería ese, ¿no? De ahí en adelante siempre estuve cercano a la iglesia, tuve mi época en la adolescencia que me empecé a alejar un poco más. eh, Cerca de entre mis 16 y mis 18 años, ahí es donde yo digo que tuve mi acercamiento genuino y mi conversión real, yo creo que la tuve o sea, si te tengo que decir, fue a los 18 años. O sea, tuve un momento de mi vida en particular de mucha tristeza, que eso me llevó a ahí abrazar realmente esto, que no es que no lo creía, pero o sea, ese compromiso de fe, de hacerlo parte de tu vida, fue recién en ese punto.
Eh, Así que sintéticamente, digamos, es eso. Y al día de hoy nos hemos mantenido perseverando, ¿no? A pesar de que hemos ido cambiando en cuanto a ideas, en cuanto a formas, sobre todo en cuanto a prioridades. Yo tengo la clásica historia que hemos tenido todos dentro de una iglesia pentecostal, ¿no? Cómo vas reelaborando ideas, reacomodando la vida. No lo digo de forma Creo peyorativa que, para nada. no, 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 creo que si lo transliterás, digamos, a otras denominaciones, cualquier cristiano que conozca a Dios en una iglesia tradicional, va a entrar en un conflicto con su epistemología, ¿no? Mm, Cómo entendés el mundo en la vida cotidiana y cómo lo entendés desde la Biblia. ¿Por qué? Porque en la vida cotidiana, secularmente hablando, la escuela, la universidad, etcétera, te modela la perspectiva de una manera diferente. Entonces, como que seas hermano libre, pentecostal, bautista, metodista, lo que vos quieras, si estás con una lectura trazada de la Biblia, hay una dicotomía, ¿viste? Entonces, como sí, que estás en otro, en la iglesia estás en un mundo antiguo, en un mundo del siglo I, y, y durante la semana estás en el siglo XXI. pero igual, viste que es como que tiene que en algún punto aparecer la crisis propia. Como que Sí, sin crisis no no, está esa ruptura, porque también yo recuerdo haber pasado por una época donde vos conciliabas esas diferencias desde el yo tengo un entendimiento de la realidad que ellos no tienen, que es como la postura del conspiranoico, ¿viste? O sea, yo sé algo que los demás no saben, o sea, no desde la altanería, pero por ejemplo, yo empecé a estudiar ciencias de la comunicación, ya estando en la carrera la dejé y fui a estudiar tecnicatura en programación, hoy me dedico a eso, ¿no? Pero me metí a las facultades sociales, así de lleno, salidito de la iglesia Pente, y decí que yo tenía como, siempre tuve como, primero un escepticismo natural, soy muy escéptico, y eso me va moldeando y matizando también, pero además mi viejo había empezado a estudiar en el Instituto Bíblico, en el IBRP estuvo estudiando, y hablaba mucho con mi viejo yo, ¿viste? Entonces él me compartía a veces lo que estaba estudiando, lo que leía, me tiraba varias posturas de un acercamiento teológico de algo, ¿no? Supongo que lo hacía como para tirarme curiosidades y despertar interés en mí. Entonces, no había abrazado un fundamentalismo, pero sí tenía igual esta idea de que no había nada que dialogar con la sociedad, o que ellos veían parcialmente lo que nosotros conocíamos de verdad, ¿no? Y mira. bueno, un día te das cuenta que no es así. Sí, sí, bueno, mira, el otro día estaba charlando con un amigo, hablábamos esto de la arenga cristiana en el culto, viste que hay predicadores que son motivacionales, ¿no? Que no está mal, está bien. Eh, Aparte necesitamos a veces que te levanten un poco, que te despierten, que te levanten la autoestima, que te recuerden quién sos, que no somos nada y que en Dios somos todo, etcétera, ¿no? Em, pero está la arenga. Y a veces en la arenga esta nos la creemos. ¿Entendés? Lo dejamos a Dios como fuente de lo que somos, como causa de lo que somos, y como que nos paramos nosotros con la verdad y sin Dios. Está bien, Sí, nosotros pensamos que Dios está ahí, que esa verdad que tenemos es Dios, pero es un Dios hecho a nuestra imagen presente. Es decir, nosotros estamos en un proceso y nuestra imagen de Dios se va perfeccionando. Nuestra perspectiva de Dios se va perfeccionando a medida que lo vamos conociendo, a medida que vamos experimentando la vida. Y lo mismo le pasa a la Biblia, digamos. La imagen de Dios en la Biblia también se va modelando. Y entonces es como que la imagen que tengo de Dios hoy es la verdad que tengo de hoy. Y en ese sentido me la creo y creo que es mejor que la que tienen los demás, ¿viste? Y que por claro. ahí la otra persona, aunque no sea creyente, tiene alguna verdad también que a mí me puede servir y que puede ser una pieza, no te digo fundamental, pero importante de mi rompecabezas. Pero yo con ese mirarme el ombligo y tener yo la verdad solamente, me pierdo de sacarle o de robarle esa pieza a mi prójimo, que por ahí no es creyente también, ¿no?
Y a su vez me pierdo del puente, porque como no tenemos nada que dialogar, como no compatibilizamos las miradas, como hablamos dos idiomas diferentes, no hay manera de entendernos. Claro. Y ahí Pablo decía, bueno, yo me hago, a los judíos me hago judío, soy judío, pero a los griegos también me hago griego. Entonces, bueno, creo que es un ejemplo, el ejemplo de Pablo, eh, hoy, hoy nos está aplicando demasiado, digamos. No, Por lo además, menos en lo general. yo creo que lo que te pasa a veces es que como no tenés una concepción abierta de lo que es la fe, eh, como vos no estás quizás experimentando la vida de fe, ¿no? Porque eh, quiero ser cuidadoso, ¿viste? De nunca, o sea, de no decir algo que suene feo, pero lo digo de mi experiencia personal, lo que viví de chico. A veces es como que la vida de fe transcurre dentro de las cuatro paredes de la iglesia, ¿no? Y todo lo referente a la vida de fe tiene que estar sí o sí asociado a la organización del culto, el desarrollo del ministerio, por decirlo así. Mm, Entonces, como no estás viviendo una vida real, estás en la Matrix, donde estás emulando una vida de fe, no tenés las herramientas para poder dialogar con otro, para poder profundizar, porque tu objetivo final en realidad es como tirarle la pokebola y que vaya para la iglesia. Entonces, o al menos que concilie las mismas ideas que vos tenés. No, y eso, por ejemplo, te limita en que vos nunca, en ese momento, cuando tenés esos pensamientos, nunca mirás la fe como un diálogo a largo plazo. Yo sé que hoy tengo amigos con los que estoy, por ejemplo, o compañeros de trabajo con los que estoy hablando de la fe hace 4 o 5 años. ¿Entendés? Y es un diálogo que durará el tiempo que tenga que durar y culminará lo que tenga que culminar. No me siento mal por eso, ni nadie tendría que apurar el proceso de otra persona, ¿no? Ni mío, ni de ellos. Entonces, creo que no abrimos la mente y no abrimos el panorama como para poder dialogar porque estamos limitados en esas concepciones. mm, claro, sí, sí. Escúchame, ¿cómo llegaste vos a pensar esto de la Biblia y la palabra de Dios en torno a todo esto que hablamos, ¿no? ¿Y cómo lo manejás en tu diario, en tu día a día, digamos, y en tu comunión con tus hermanos, en la iglesia? Ok. En respuesta a la primera pregunta, creo que el estudiar también. eh, no el estudiar en el sentido de querer acumular conocimiento, sino el estudiar en ese devocional, ¿no? De estar viendo los temas, de, de tener esa lectura espiritual del texto que a veces te hace ruido con otras cosas, ¿no? Una honestidad también intelectual y una apertura a la crítica. O sea, yo trato de ser y de mantener un espíritu crítico, ¿no? En una medida sana. Creo que es necesario para los tiempos que vivimos como hermanos en la fe, como iglesia, ¿no? Como comunidad de fe, necesitamos hacer eso, necesitamos recoger las críticas que se nos hacen de fuera, levantarlo y no decir, ah, nos atacan, no, o sea, tomalo como viene, masticalo y fíjate qué es lo que tenés que rever de ahí. Entonces, con esa perspectiva y con ese análisis que suelo hacer, también en el acercamiento al texto, si soy honesto, a veces me daba cuenta que me hacían ruido cosas. Un poquito mi primera incursión en la apologética también me terminó desembocando en eso, ¿no? Ese agotamiento que hemos tenido todos los que pasamos por ahí, eh, que en cierto punto es como que te das cuenta de que si vos no puedes sostener que la Biblia es la palabra de Dios absolutamente, se te cae todo a pedazos, ¿no? Y ya no tiene sentido, de hecho, hacer apologética en ese aspecto. Yo creo que es una herramienta que puede servirnos para evangelizar o para abrir la mente, pero nada más. Eh, Así que esos fueron mis primeros acercamientos. Y el momento en el que se me hace la primera ruptura es un día que estoy haciendo devocional, estoy leyendo y, y leo este verso del Evangelio de Juan cuando Jesús le dice, ustedes buscan la vida eterna en las escrituras, pero ellas me señalan a mí. Entonces ahí, como ya había escuchado alguna vez estas ideas eh, de Calvart, ¿no? De cómo mirar la palabra de Dios, no las había estudiado, nada, las había escuchado. De rebote. Ahí empecé a hacer como claro, como una ensalada, un revuelo, y empecé a considerar que, bueno, que podría tener otra perspectiva, sin que eso pusiera en crisis mis pensamientos actuales. O sea, no es que
no es que una crisis me llevó a eso, sino que yo le digo crisis como al momento en el que vos te animás a sacudir lo que Claro, es crees que y decir, bueno, a ver qué. el problema lo estás teniendo vos, porque la Biblia te está diciendo algo ahí. Y vos Claro, estás pensando diferente a la Biblia. sí, sí. Y bueno, zarandear, viste, y ver qué queda parado. O sea, yo venía de hacía un tiempo a hacer predicar y compartir unos mensajes con hermanos de la iglesia, que algunos se me enojaron bastante, eh, que yo decía que la verdad, eh, parafraseando, ¿no? Esto que se le suele adjudicar a Agustín, lo de toda verdad es verdad de Dios, yo decía, si tenemos la verdad, ya no tenemos que tener miedo de poner en crisis nada, porque si no, no tiene sentido, o sea, yo no quiero creer en algo que es mentira. Si vos crees y si vos estás convencido de que tenés la verdad, no puedes tener miedo de sacudir nada, objetivamente, ¿no? Y con un juicio sano. Entonces, en esa línea no podía obviar este tipo de cosas y venía de estas ideas de poner en crisis lo que creíamos, ¿no? Pero creo que en su providencia Dios te va permitiendo llegar a los momentos. Porque hoy, con las cosas que yo priorizo y con la forma en la que estamos tratando de trabajar y de desarrollar la comunidad, no me genera un problema. O sea, yo no encuentro o sea, no hay un sistema que se vea en crisis por este tipo de cosas. Yo no tengo miedo que un pibe agarre un libro de deuterocanónico y se ponga a leerlo y me quiera hablar del tema, ¿entendés? No me preocupa, no me asusta. Eh, no me preocupa que haya preguntas ni que alguien descrea, porque al final del día ninguno de nosotros está en control de nada, ni debería estarlo, ni tenemos por qué. O sea, si Dios es el que lo convence de pecado, yo lo único que tengo que hacer es mi mejor esfuerzo de dar lo que tenga para dar. Tal cual, tal cual. Mira, te tiro tres cosas me vinieron a la mente. Una, respecto a la verdad que decías, que está buenísimo eso de saber que si uno desea creer la verdad, y nosotros desde la Biblia, digamos, desde una lectura de la Biblia sencilla, personificamos la verdad en Jesucristo, ¿no? Ahora, siempre digo, la verdad no se agota porque la verdad es infinita. Si Dios se hizo hombre y ese hombre personifica la verdad, al final del camino, si la verdad es infinita, no la puedo agotar. Ahora, yo al encontrarme con esa verdad, tengo que saber que es una verdad que puede completar mis lagunas, mi falta de conocimiento momentáneo. Pero mañana van a venir otras preguntas. Y tener la verdad en ese sentido, conocer la verdad respecto de algo, no significa que no haya otras verdades también necesarias para la vida, ¿no? Y que progresivamente vamos conociendo y que hasta el final de nuestros días vamos a seguir ampliando nuestro horizonte de la verdad, nuestro campo de la verdad. Entonces, también saber y también saber que la verdad como, como elemento pleno, no la vamos a tener nunca, porque tenemos una limitación que no somos omniscientes los seres humanos para conocer Claro, toda la verdad en su profundidad. Entonces, siempre te vas a aproximar de forma inexacta a la verdad. Y eso causa incertidumbre y causa conflicto porque nosotros queremos la absoluta certeza, ¿viste? La fe absoluta, todo, y somos humanos, ¿viste? Y en la medida en que creemos, en esa medida somos y en esa medida hacemos. Y no está mal, es así. Ahora, no significa que eso no sea eficiente, que no sea útil y que no sea lo que Dios quiere también, ¿no? Para distintos momentos de mi vida, para distintos momentos de la historia. Eso por un lado. Después otra cosa que decías, interesante la segunda, me la olvidé. Me olvidé que era la segunda, pero bueno, la tercera es una experiencia respecto a las dudas que tuve hace aproximadamente un año. La voy a cortar parcialmente porque este tipo de cosas que nos gustan los pente, hay una que no la quiero contar todavía, porque no la entiendo, no la logro contextualizar bien, pero sí una que me ayudó al principio, eh, cuando, viste, en esos momentos que vos estás con dudas y tenés un pesar muy grande y estás, Dios. Bueno, yo al principio cuando me pasó como a vos, ¿no? Me enfrenté con ese texto de Jesús que habla de la revelación, habla de la palabra de Dios y después de la escritura y dije, che, son cosas diferentes, que estoy entendiendo mal. Bueno, ahí empezó todo. Y cuando escuché la frase, eh, la había escuchado varias veces en la iglesia. La Biblia
no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y esa primera partecita, viste, no contiene, me sonó muy, ¿cómo puede ser que no contenga la palabra de Dios? O sea, negar algo tan fuerte para afirmar otra cosa más fuerte. Eh, entonces, eso me llevó a pensar y a encontrarme con este texto de Juan 5. Y ahí, quizás cuando uno le pasa que lee cosas o escucha cosas que no son compatibles con la cosmovisión de uno, con la estructura mental de uno, a las personas que somos inquietas y curiosas y queremos tener certezas, nos genera pesares, pesares. Y esa duda que uno tiene te va molestando, te va quemando un poquito, ¿no? Por dentro. Y yo me acuerdo que cuando empecé en la iglesia pentecostal, bueno, es una iglesia pentecostal, es un híbrido entre hermanos libres y pentecostales. Pero es muy, muy linda, muy equilibrada, ¿viste? Muy sobria. Hay libertad para hablar en lengua, pero no escuché a nadie hablando en lengua desaforadamente. Eh, una linda alabanza, lindos momentos de administración. No hay prejuicio, por lo menos hasta ahora, ¿viste? Eh, Hay gente que está sirviendo que tiene una vida que vos decís, ¿cómo obró Dios? Porque hace un año estaba hecho pelota el chamo, ¿viste? Y sin embargo, fíjate la visión del pastor que lo pone a servir, chicos que están quizás con adicciones, luchándola y están sirviendo, loco. Y si recaen, recaen y se los levantan, ¿entendés? Eso me gusta, me gusta. Y bueno, la cuestión es que fuimos a comer con un matrimonio que trabaja un poco en el tema de la enseñanza bíblica, un poco en la liberación también, y tienen estas cosas, hasta discernimiento, viste, espiritual, estos dones que son caducos para el hermano libre promedio. Sí, Eh, Estábamos orando y me decía, mientras oraba decía, veo un tubo, viste, arriba de mi cabeza, ¿viste? Y que está taponado, viste, está taponado. Y por un lado me hizo sentir mal, pero por otro lado me hizo sentir bien, porque me está diciendo sinceramente algo que ya ve, no sé si es verdad, no, ella, es lo que se está imaginando, ¿viste? Que después podemos hablar de la mecánica o la naturaleza de esos hechos en el pentecostalismo. Pero bueno, nada, lo dijo, lo expresó. Y yo me lo llevé. Y al otro día, a mí me pasa que acá en casa no puedo estar muy solo a veces, ¿viste? Porque siempre estamos con los nenes, qué sé yo. Y no sé por qué, me quedé solo en casa. Y dije, voy a poner la música, voy a poner la música al palo, ¿viste? Me voy a poner a orar. Y tenía mi momento de oración, de alabanza. Me puse un tema que me acuerdo que, no me acuerdo cuál era, pero es un tema de adoración, ¿viste? Que te ayuda a reflexionar también. Y ahí me puse a llorar, me puse a orar y dije, Señor, dejo las dudas en tus manos porque no puedo más. O sea, llévame vos. Siempre lloro, siempre que estudio algo, estoy pidiéndole a Dios que me muestre, que me dé sabiduría, porque tengo mucha limitación. Me siento que mi camino pende de un hilo, ¿viste? En ese sentido. Porque te equivocás en una cosa y disparás para otro lado. Entonces, bueno, me quedé con eso y yo siento que las dudas eran mi tapón o las dudas generaban una traba, ¿viste? Para mi desarrollo espiritual. Y a partir de ese día como que me sentí libre de eso, libre para dudar, pero para saber que, que Dios está llevándome por ese camino, a pesar de que yo lo veo oscuro. El camino de la fe es un camino estrecho, lo dijo el Señor. Así que los límites están ahí al borde. Y muchas veces que pasa que como está el borde del camino muy cerca, mucha gente necesita poner barandas y otros necesitan poner paredes. Entonces cerramos completamente el camino y no vemos qué hay más allá. Y nos perdemos de contextualizar el camino. Entonces, bueno, a partir de ese día es como que me liberé un poco de poder dudar libremente, pero sabiendo que después de la duda yo tengo que encontrar una convicción también. Y si no la encuentro, no será el momento. Pero Dios está en control de eso porque estuvo en control de eso en el progreso del entendimiento de la revelación a lo largo de toda la historia. Entonces, bueno, no me acuerdo la segunda cosa que te iba a comentar, pero bueno, después si me la acuerdo la me echo. ahí no, no pasa Che, nada. nos quedan 10 minutitos para cerrar esta sesión y hacemos como un corte y después seguimos. Pero bueno, no sé si querés comentar algo más vos de todo esto.
No, me llama la atención que cuando te dije qué curioso, porque eh, nosotros en la iglesia que estamos ahora también es una iglesia que de origen, eh, tengo entendido que históricamente fueron hermanos libres y ahora, bueno, la iglesia tuvo aparentemente una crisis antes que nosotros llegáramos, unos años antes, y quedó poca gente. Y se volvió como a rearmar, y en ese rearmar también se hizo híbrida, porque llegaron hermanos de un trasfondo pentecostal, hermanos de un trasfondo bautista, y hoy es como que eh, vos Conviven decís, ¿qué? todos. Y claro, y sin embargo, eh, de- salvando, digamos, las cosas de la convivencia, ¿no? Viven todos, o sea, y también pasa esto, es como, oran en lengua y el que quiere sí, o sea, y hay otros que no, y no pasa nada, ¿me entendés? O sea, no está el punto de conflicto por ahí. Y está bueno que eso pase porque creo que es sano, ¿viste? Es bastante sano que podamos convivir en eso. Así que no, me resultó curioso por Sí, ese sí, contexto. diversidad dentro de la unidad. Sí, bueno, viste, Ah, Lucas Magnin dice esto sobre la unidad y la uniformidad, ¿no? Que muchas veces en la iglesia hacemos esto, o sea, es uniformidad. Y no, o sea, la unidad tiene que ver en que aunque seamos diversos, estamos unidos. Y eso es lindo, es muy difícil también porque sí, genera conflictos a veces, ¿viste? tal cual, tal cual. Diferencias. Entonces, Ahora me acordaba de lo que te iba a decir, que a veces lo que pasa, lo que por ahí pasa un poquito en nuestras iglesias evangélicas, es que lo que hablaba un poco hoy, de la Torre de Babel, ¿no? mm, Generamos la iglesia, tiene una verdad, así que nos juntamos todos dentro de las cuatro paredes y ahí tratamos de buscar a Dios, ¿no? Sin embargo, fíjate que la mayoría del relato bíblico sucede fuera del templo. Sucede fuera del templo, sucede fuera de la sinagoga, sucede en la calle, ujú. en los lugares donde se juntaba la gente, en la playa, en la costa, eh, en todos esos lugares, ¿no? Y en las casas también, en las reuniones de comida, en las cenas. No, Entonces digo, la iglesia tiene que estar enraizada ahí afuera, ¿viste? Está bien que nos juntemos, pero no tiene que ser, no tiene que pasar todo ahí. Es como no, pasa todo en la torre, ¿viste? Y no sé sí, si viste lo viste el video de Luca Pagni, ¿no? El de la Torre de Babel. lo vi, lo vi, Lucas ha sido algo muy refrescante para mí, encontrarlo. Hace un año o más, me acuerdo que hicimos un viaje con mi esposa, nos fuimos al sur con el auto, y cuando volvimos decidimos pasar por Bahía Blanca y visitar, iba a decir unos amigos, yo los considero amigos, pero son más amigos de mi esposa, ¿no? Pero bueno, nos juntamos a cenar así, y el esposo de esta chica me dice, ¿lo conoces a Lucas Mann? Estábamos hablando y de repente teníamos un montón de cosas en común, en pensamientos, todo, contenido. Me dice, ¿lo conoces a Lucas Mann? Y le digo, ¿lo escuché nombrar? Nunca lo escuché. No, lo tenés que escuchar, ya lo tenés que ir a escuchar. ¡Pum! Y Te puso un volví videito. acá a Buenos Aires y me puse a ver su contenido y me encantó. ¿Viste? Eh, tengo el libro de él de las 95 tesis, lo estoy leyendo junto con otros libros, y el de Cristianismo y Posmodernidad, Rebelión de los Santos también. Eh, lo tengo ahí en la biblioteca y fue un golazo. Y formó mucho de lo que hoy estamos compartiendo con las personas con las que estamos compartiendo la fe, ¿no? Eh, muchas ideas vienen por ahí. Ahora si Escúchame, querés, para, hablamos. dale, hacemos el cortecito y retomamos eso, que me interesa. Dale, dale, dale. Dale, papá. Chau, chau. Bueno, Bueno, ibas a contar un poquito cómo se lleva en la iglesia y en torno a los hermanos con los que compartís la fe, este tema. bien. Yo no sé si te pasa, pero creo que hoy por hoy una de las cosas que más disfruto, por un lado, y a la vez que más malestar me causa a veces es la convivencia de fe. No hablo de mis hermanos de mi iglesia local necesariamente, sino la convivencia de fe con los que compartimos esto en común, ¿no?
eh, con los que decimos somos hermanos. ¿Por qué? Porque de pronto quizás en, en este acercamiento a repensar cosas, eh, y en mi caso a tener una visión de la iglesia más misional, que para mí es un eje, un parteaguas que le da sentido a muchas cosas. Ahora por ahí menciono algo de eso. Eh, Vos estás dispuesto desde tu lugar a poder dialogar y hablar, y yo no tengo problemas, o sea, si veo que un hermano es más literalista, más fundamentalista, pero es sano en su forma de vivir la fe, la mejor. Y incluso con el que es progresista y por ahí está mucho más a la izquierda de mí, está todo bien también, no pasa nada. Pero noto que muchas veces eso no ocurre en otros lados, y, y es como que hay una cierta violencia en el aspecto de que no. Entonces, si no pensamos esto igual, o sea, si vos no crees en la inerrancia es dogma de fe, ¿me entendés? O sea, para la gente, y entonces ya no somos más hermanos, o al menos ya no, o sea, no vamos a compartir algo en común, ¿no? Claro, cuesta Y yo, integrarse por ahí al grupo. Ya en la iglesia hoy, no en toda la iglesia, en algunas iglesias pasa esto de los estándares sociales. O sea, por ahí la gente de clase baja, en una iglesia de gente mayormente clase alta, cuesta integrar, le cuesta integrarse. claro, Y gente por ahí más clase alta, cuando va a las iglesias de que son un poquito más clase baja, también le cuesta integrarse. Eh, que no pasaba. Y bueno, esto en realidad te digo que no pasaba, pero podemos decir que seguramente que pasaba en la iglesia primitiva. sí, pasaba. Ya Pablo Uno tendría ya sentido de ponía los Santiago. puntos al principio. Bueno, yo escuché algunos comentarios que, por ejemplo, el tema de Corintios, del esperarse para comer y todo esto, es como que está un poco arraigado al tema de los que tenían tiempo de ocio, que eran los que estaban mejor posicionados económicamente, y los que no, los que llegaban a última hora porque por ahí habían estado muleando, y era como, no se los esperaba. O mismo Santiago, que hace comentarios con este tema de cómo vas a tratar, de cómo vas a ayudar, ¿no? Seguramente había de eso. Yo la verdad, en lo particular, creo que como no he estado en una iglesia lo suficientemente grande, o por ahí porque como siempre estuve acá en el conurbano, en zona sur, o sea, siempre estuve rodeado con gente de clase media baja, digamos. Eh, o clase media alta, pero que en general, viste, no hay unas distancias tan grandes. Sí, sí puede ser que las haya, pero no a ese punto de la separación. Y bueno, ahí tenés un punto justamente que creo que es súper importante a trabajar dentro de las iglesias. Yo te decía esta incomodidad a veces teológica o de pensamiento que la considero súper irrelevante. Yo he visto esto, por ejemplo, en algo muy sencillo. Con mi esposa hace unos años fuimos a hacer un encuentro, estos encuentros matrimoniales, ¿viste? Que se hacen. Mis suegros trabajan ahí, o sea, participan junto con otras personas ahí, hace como 17 años, una cosa así, y siempre nos decían, ¿viste? Cuando cumplís 2 o 3 años de casado ya te invitan a que lo hagas, estés en crisis o no, es como que bueno, anda a hacerlo. Fuimos, lo hicimos, y la verdad que yo no tenía muchas ganas de hacerlo y me gustó, me resultó muy copado cuando lo viví, pero me resultó mucho más gratificante cuando fui a servir ahí que cuando lo viví. Porque algo que me devolvió la esperanza fue ver un montón de personas de diferentes denominaciones que por ahí cuando te sentás a la mesa en los pequeños breaks que tenés para hablar, porque se labura ahí, ¿viste? O sea, son matrimonios que están internados 3 días, digamos, y vos estás laburando a pleno para ellos y tras bambalinas, no te ven. Ellos ven 4 o 5 personas que son los que van llevando los eventos, y por ahí te cruzan si estás haciendo de mozo en el comedor, ¿viste? O alguna cosa por el estilo, pero hay mucha gente trabajando, orando, en un montón de cosas, ya sea la decoración, la comida, subir, bajar, llevar cosas, etcétera, lo que venga. Y vos ves un montón de gente de diferentes denominaciones, con diferentes contextos, todos trabajando para un mismo fin y laburando. Y al final del día, no importa si vos
no sé, tenés una postura más fundamentalista o más progre de la Biblia, o incluso dudo mucho que alguien se pregunte si es trinitario o está más cerca Unitario. de una postura unitaria. Eh, Al final del día es como, che, estas personas o tuvieron un reencuentro con el Señor o se encontraron con el Señor. Y algo muy importante también, no menor, o sea, una familia que por ahí estaba en crisis, hoy ya no está un poquito menos en crisis, ¿viste? Mm, Y aparte que tenés de todo, pero yo he visto casos de gente que fue y loco, de verdad, o sea, fue un quiebre para ellos, ¿me entendés? O sea, su vida mejoró, su vida de pareja. Entonces, fue una experiencia muy linda y algo parecido empecé a vivir cuando me acerqué a algunos movimientos misionales, ¿viste? Este tema de decir, hay algo que está por encima de nosotros, que no es la iglesia y las reuniones de la iglesia y las finalidades de la iglesia en sí misma como mm, culto, como desarrollo de culto, sino algo que nos trasciende. Ese algo que nos trasciende se convierte en el eje que le empieza a dar sentido y prioridad a todo lo demás. mm. Tomando eso como parámetro, nosotros empezamos a invitar a algunas personas de nuestra comunidad a decir, bueno, mira, sin hacer ninguna ruptura ni nada, hicimos un planteamiento de decir, bueno, a partir de ahora nos vamos a enfocar en estas cosas. Por ejemplo, yo no quiero decirle más hermano a alguien y no saber cómo se llama. No quiero que vos me digas hermano porque no sabés quién soy. Entonces, una cosa tonta, pero fue como en la iglesia empezamos a promover, invítense a comer, vayan a tomar un café, o sea, vayan a la plaza a tomar mate, no esperen a encontrarse acá. O sea, el encontrarnos acá tiene que para mí ser el resultado de algo que está pasando por atrás. ¿Entendés? Eh, y bueno, en esa misma Parece, a veces parece algo muy rudimentario eso, ¿no? lo de tener que relacionarse o el hecho de que nos Claro, congreguemos porque todo. ah, sí, sí, Tener que, lo que pasa que a veces, creo que lo hablábamos hoy un poquito por WhatsApp, el hecho de hacer sociedad hace que vos te nuclees en diferentes lados. Y lógicamente todas las personas que piensan o que tienen un mismo interés van a terminar en un lugar juntas. Pero a veces pasa que eso se vuelve, al volverse rutinario, pierde el sentido. Al perder el sí, sentido, es cuando pasa esto que vos decís. Lo rudimentario no está. Entonces lo tenés que apelar. claro. Bueno, yo creo que la pandemia puso, no la pandemia, sino lo que se produjo a raíz de la pandemia, puso en evidencia eso. Porque vos pensás que de repente, eh, yo vi mucho esto cuando hablaba con los pastores de la iglesia y era como, che, ¿cómo hacemos que la gente vuelva? Y claro, porque resultó que había una serie de cosas que vos hacías en la iglesia que ahora las hacías en tu casa y era exactamente lo mismo. Vos venías, te sentabas solo, escuchabas música y ahora te digo por qué digo escuchabas, ¿no? De forma unilateral. Escuchabas una predicación y te ibas a tu casa. Ahora hacías esto mismo mirando una webcam desde tu cama, ¿no? Si el culto era a la mañana. Yo creo que incluso a veces con las mejores intenciones terminamos generando problemas. Por ejemplo, ¿cuántas veces escuchaste esta idea de no pienses en el que está a tu lado, no mires a tu hermano, vos concentrate vos en tu adoración, ¿no? Como eso de alienate del que está alrededor, vos tomate este tiempo con Dios. Yo sé que nace de algo que podríamos considerar correcto y que se hace con la mejor de las intenciones, pero le quita el aspecto comunitario a la adoración cuando hacemos énfasis en eso. Entonces yo ya no requiero de mi hermano para adorar a Dios. Yo solo requiero de que haya alguien tocando música. Y eso lo obtengo con la pantalla de la computadora también. Porque es mi experiencia subjetiva de lo que está pasando, ¿entendés? No cambia si yo estoy presencial o si estoy en mi casa. Entonces, hay cosas que con las mejores intenciones vas haciendo que se produzca una alienación en el cristiano que le saca el aspecto comunitario. Para mí, la fe Claro. sin el aspecto comunitario no existe. O sea, son elementos que no deberían poderse dividir. Sí, no sé si viste o conoces la serie Manifiesto de Netflix. No. Bueno, yo te tiro, te la recomiendo, vos mirala, es media cursi, si la querés definir así por ahí en algún sentido, pero habla de esto, de un salvavidas comunitario.
Los tipos, es algo medio raro, medio ficcional, ¿viste? Los tipos viajan en un avión y de repente el avión se pierde 5 años y a los 5 años vuelve y los tipos vuelven con dones. ¿La Escuché casaste? la premisa de la serie, no la vi, pero Es ya muy, ahora que muy dijiste, evangélica, muy pente la serie, porque los tipos tienen visiones, tienen propósitos para esas visiones, los tienen que cumplir, si no lo cumplen le va mal, ¿viste? claro, Tienen que salvar gente. Estaba buena, si la ve un cristiano en ese sentido, haciendo esas asociaciones, aparte te me echan versículos, ¿viste? Que todo era para bien, el versículo de Romano 8:28. Y bueno, la cuestión es que tienen como, van descubriendo ellos que todas las visiones que tienen, los propósitos que están detrás de esas visiones, colaboran para un propósito colectivo. claro, Y que todos tienen que salvarse en conjunto. Todos los que estaban en ese avión tienen que lograr ese objetivo en conjunto, porque si no, no, como que se pierde la prueba, ¿viste? Y en ese sentido, por ahí traspasarlo a la experiencia comunitaria, que por ahí no necesariamente el propósito común lo tenés con el hermano que está al lado, ni con el hermano que está adentro de la misma iglesia, ¿no? claro. Pero cuando uno se junta para eso, digamos, por lo menos en el plano de la alabanza, de escuchar la palabra de Dios, de ser edificado mutuamente. Y A mí lo que sí, sí, no, no, decime. en ese sentido, digo, está bueno tener esa aproximación, pero también hay que entender que estás ligado con el hermano que está fuera de la iglesia y que tenés un propósito fuera de la iglesia, fuera de la congregación, digamos, ¿no? Y te quería pasar después esto al plano de las pruebas que vienen para sacudir esos momentos de estabilidad. Y esto del progreso teológico también, de alguna manera, sacude a la iglesia. Esto de encontrar, por un lado, encontrar arqueológicamente cosas que eh, avalan determinada historia bíblica, y por el otro, encontrar cosas que te hacen repensar esa historia, o la veracidad, o la simbolicidad o literalidad de cierta cosa. Entonces, es como el mismo proceso teológico adentro del estudio también te va sacudiendo. No es que solamente la vida te sacude. Claro. Eh, Mira, una cosa que me venía a la cabeza cuando estábamos haciendo la transición del tema, yo en mi caso, digo, nunca pienso estas cuestiones de qué modificar o de qué ajustar dentro de la iglesia por una cuestión de la comodidad propia, sino que lo veo como una necesidad que es emergente y que vos podés ver que hay algo espiritual pujando por salir. Porque de pronto a mí me pasaba, ¿no? Que yo veía que los hermanos estaban más en común unión en ese momento que están antes de que empiece la reunión que durante la reunión. Cuando termina la reunión, vuelve la común unión y estamos hablando ahí, compartiendo experiencias, todo. Y es como que la reunión pareciera que fueron esos dos momentos y se interrumpió algo porque tenemos que hacer esto. Bueno, basta, vamos a dejar de hablar, ahora hay que, ¿entendés? O sea, no es que se hiciera así, pero hay como una ruptura de la unión común que para mí no debería ocurrir, para mí no debería ocurrir. Entonces, en nuestro caso con Ari, mi esposa, y con algunos chicos, que esto se dio naturalmente en la necesidad de tener que ir a otros esquemas. Eh, Gente, digamos, que hoy circunstancialmente, no es que pusimos el tope, pero hoy circunstancialmente se dio así, sub 40, sub 40 y pico, que fue como, che, ¿cómo volvemos a dar este diálogo? Y de repente eliminamos un montón de cosas. Empezamos a hacer una reunión mucho más sencilla, en el sentido de que por ahí tenemos menos música, menos de un montón de cosas, y es como los chicos llegan con el mate, se ponen a tomar café, es como en algún momento empieza a salir el tema y si bien el que comparte tiene una idea de lo que va a compartir, se dan un diálogo, ¿no? Que te puedan hacer una pregunta, que haya un ida y vuelta, que fluya algo de Dios ahí que por ahí no estaba planificado, ¿viste? Eh, entonces, eso involucraba, por ejemplo, romper con la comodidad de lo que hemos heredado y conocido, que no es que esté mal,
pero que no responde al pibe de 16 que por ahí agarre y se mete en un live de Coscu, ¿me entendés? Y le hace una pregunta y si el flaco quiere le contesta, a pesar de que por ahí tiene 1 millón de personas mirándolo en vivo y le contesta a ese. Pero este mismo pibe de 16 no puede levantar la mano en el culto y preguntarle algo al pastor porque le dicen hablamos después cuando termine la reunión. ¿Entendés? O sea, entonces esa realidad que va cambiando, que te va sacudiendo, necesita de otros, de otras formas, no sé si de otros formatos, de otras formas Sí, para, de para hecho, vivir. claro, de hecho en la Biblia de alguna manera aparecen los dos modelos, ¿no? O sea, vos lees la carta de Pablo y parece muy verticalista en algunos sentidos, pero vos lees las enseñanzas de Jesús y es súper horizontal. Ujú, Entonces, como que los dos modelos tienen que convivir, ¿viste? Y cuando hay uno, yo creo que el verticalista es el que más, cuando todo es horizontal, digamos, no creo que haya algo que afecte. Quizás se pierde un poco el orden en el sentido del propósito. Eso sí, a veces nos quedamos todos como muy en la comunión por ahí, ¿viste? Y está bueno que a veces que surja alguien, che, vamos a hacer esto, y, y actúa como esa ave que va en el rompiendo viento, ¿viste? Que está bueno, pero eso surge naturalmente y en la horizontalidad se da y logra será. que se desarme la cosa y que surja otro, ¿entendés? Que va rompiendo viento para otro lado. Ujú. Pero en la verticalidad eso es como que... No, y aparte, a ver, para ser sincero, yo te voy a hablar esto lo digo yo, no te responsabilizo a vos, pero yo me he cansado de ver abusos dentro de la iglesia evangélica, ¿sí? Mi viejo fue pastor muchos años, los años que vivió, y, y yo, yo he estado cerca, he escuchado conversaciones, ¿me entendés? O sea, he visto cosas, he visto estos no digas, decirle así, o sea, yo sé que está mal. De hecho, me llevó a crisis muy grandes eso, ¿no? Y también ha sido mucho de lo que ha marcado que yo me convierta en todo lo opuesto, o sea, como eh, en ese sentido. Pero he visto que un sistema vertical, o sea, tiende a lastimar muchísimo más, a oprimir muchísimo más, a Mm, condicionar, a apagar también. Y además otra cosa, mientras funcione bien, sí, todo bárbaro. En cuanto cayó el de arriba, boom, se les viene abajo encima todo. O sea, la pirámide va a dañar siempre al que está más abajo. O sea, claro. lo he visto. Cuando la iglesia por ahí se rompe y vos ves que queda un montón de gente dañada, dolida. eh, y entonces, bueno, en el modelo horizontal yo creo que se necesita algo que te mencioné antes, que fue el concepto misional. Mm, Es decir, o sea, che, vamos para acá con ideas, con horizontes. Nosotros, no sé, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, ahora, hace unos meses, el invierno pasado habíamos estado, viste, más con la acción social, abrigo, comida, y de repente por ahí no era un montón, pero para los que somos, para los 20, 25 que estábamos en eso, ¿me entendés? Era como, era nuestro sacrificio, era poner nuestro tiempo, y a la vez yo lo vi con mis ojos como Dios trabajó más en los que fueron a dar la comida que por ahí en los que la estuvieron recibiendo. O sea, eh, digo, también porque los que la estuvieron recibiendo no son gente con las que todos ellos hoy yo mantengo mm, una comunicación, pero he visto trabajar como Dios fue trabajando en ese acto, ¿no? De la abnegación cristiana y por ahí una madurez y también un chocarse contra la realidad que muchos no lo tenían, viste, como salir y ver y de repente decir, che, acá hay una nena que está descalza en invierno, ¿me entendés? O sea, mm, ese tipo de cosas, bueno, obviamente te van movilizando. Y cuando eso se terminó, yo tiré como, che, eh, busquen otro proyecto. O sea, vamos a misionar y vamos a llevar la palabra, pero también la ayuda y a mostrar a Jesús de la forma que venga. Y una de las chicas, eh, tiene nuestra edad, yo digo chicas, pero una de las pibas eh, un día viene y me dice, escúchame, buscó no sé cuántos hogares, solamente uno le contestó, y de repente empezamos a ir a ese hogar, todo un hogar de mm. chicas. Algunas de esas chicas hoy están viniendo nos piden que las vayamos a buscar a las reuniones, pero las que no, igual las vemos cuando vamos allá, ¿me entendés? O sea, ¿y a qué van? A compartir con ellas tiempo, o sea, a estar ahí, a escucharlas.
si nos preguntan vamos a hablar, o sea, vamos a tratar de demostrar, de reflejar, pero a estar entre ellas, Mm, ¿no? Ver qué cosas por ahí podemos hacer para que se sientan queridas, porque a veces querés ir y hablar de amor y no tenés la persona no tiene el parámetro de amor como para que vos puedas claro, desarrollar y generar esa base, ¿no? Entonces, claro. ese Escuchame, concepto, y sí. una pregunta fundamental para esto, respecto a, digamos, la temática del podcast. Vos hablas de la iglesia misional, de toda esta experiencia, y creo que está buenísimo, ¿no? ¿Y cómo haces vos en tu mente, en tu diario vivir, para al disociar estos dos términos, palabra de Dios y escritura, poder seguir encontrando una referencia, un objetivo, un propósito, por fuera, digamos, de lo establecido, que vos sabés que en la Biblia vas a encontrar ejemplos, digamos, objetivos, eh, pero cómo encuentras la referencia, el punto de apoyo para el pie? Mira, yo creo que una de las cosas clave fue aceptar las paradojas en mi vida. O sea, empezar a entender que necesito la atención para mantenerme en el centro. O sea, porque de repente la tensión, ¿no? Una fuerza de un lado y una fuerza tirando del otro lado van a tratar de mantener en tensión ciertas ideas. Cuando aflojas de alguno de los dos y te vas a hundir para abajo, ¿no? Entonces, yo no me he desapegado, por ejemplo, de ideas más ortodoxas, Mm, como tampoco me he desapegado de ideas más liberales. Entonces voy navegando entre ambas, ¿no? Tratando de mantener un equilibrio, por ejemplo, en la convivencia con mis hermanos. ¿Por qué? claro. Porque a veces yo tengo semanas que me agarrás y soy un Andrés re progre, ¿me entendés? Pero el domingo llego y hablo con un par de chicos y como que me aterrizan, ¿me entendés? Y vuelvo centrarme. Y por ahí a veces me ha pasado incluso lo contrario también. Entonces, no sé si te podría dar un parámetro objetivo. Creo que eso es algo que va, en mi caso lo va haciendo Dios. O sea, yo no me he desapegado, por ejemplo, nunca cerré la Biblia. Eso es algo que no, nunca me sumó cuando lo he hecho. O sea, pero algo que he cambiado es, hoy no estoy leyendo solo la Biblia. Leo la Biblia, leo otros libros, leo sobre teología, leo libros por ahí de este concepto misional, o leo algo de Lucas, o miro un podcast tuyo y de repente por ahí estoy escuchando otro sermón, y un día veo un tuit del cancionero que me parece por ahí re progre, pero digo, che, el pibe tiene razón en lo que está diciendo, díganle Claro. lo que quieran, pero tiene razón. Y por ahí después veo uno, no sé, de Alex, que está más cerca de la ortodoxia, ¿me entendés? Y también digo, che, tiene razón, o sea, y voy navegando entre esos mundos, nutriéndome y entendiendo que la palabra de Dios también me llega por ahí. Mm. Eh, no, o sea, que el Espíritu Santo se va a valer de lo que quiera para hablarme. El otro día fuimos a ver con mi esposa la película de Whale, no sé si la viste No, ya, y la de Brendan Fraser, ¿viste? Que interpreta una persona con obesidad mórbida. Bueno, y la película no lo tiene un escuché. contenido, la película está atravesada por el cristianismo, pero Mirá. desde el principio hasta el final, ¿viste? Pero en un mal sentido. Y la realidad es que la crítica que hace en cierto aspecto me parece justa, ¿no? Entonces, la vi todo, me emocionó la película, un drama bárbaro, una actuación muy buena, y me llevo eso también. Y digo, o sea, esto yo lo tengo que reflexionar y de acá Dios va a Sí, tomar palabra para hacer. estás escuchando la palabra de Dios en la boca de un incrédulo. Sí, obvio, 100%. Qué loco, Tal ¿eh? cual, porque lo considero como a ver, lo entiendo como algo vivo, ¿entendés? O sea, yo si hoy no creo que la palabra de Dios sea eh, No es lo patrimonio del escrito, cristianismo, únicamente. claro, no, y además lo escrito como algo inamovible. Lo considero como, y con esto no quiero hacer de mérito de lo escrito, ¿no? Lo que digo es, lo considero como algo dinámico. Y ese dinamismo, obviamente, tiene un arrastre y una diversidad que yo tengo que estar dispuesto a escuchar. Creo que es eso o morir, porque para mí lo que va a subsistir con el tiempo, no sé si alguna vez lo charlamos por WhatsApp, lo que va a subsistir con el tiempo es o los conservadores rancios, o sea, bien cerrados en su dogma, o vamos a ir virando todos cada vez a un cristianismo más progre, entre comillas. Pero lo del medio para mí con el tiempo va a tender a morir,
a apagarse, porque no está dialogando con nada. No está dialogando ni con la supuesta batalla cultural, ni está dialogando con las necesidades sociales tampoco. Mm. Entonces, como no dialoga con nada, está tratando de subsistir en su mundo, ¿viste? Como el mundo de Harry Potter, o sea, ahí en congreso y congreso, reunión y reunión, ¿viste? Y eso se va a apagar. O sea, porque cada vez las personas tienen necesidades diferentes, inquietudes diferentes, eso es evidente por la cantidad de contenido que empezó a crecer, que se hizo exponencial, Claro, las dudas que vinieron, por ejemplo, cuando, no sé, cuando Santiago se fue al catolicismo, ¿me entendés? La gente está teniendo crisis y hay expresiones de la fe que no están respondiendo a eso, claro, que lo están obviando y van a tener su curso, tal cual, inevitablemente. tal cual. Che, bueno, se nos fue un poquito el tiempo, me están reclamando un poco, así que con esto con estas últimas cosas que dijiste, la verdad que me gustaría cerrarlo porque nada, son conceptos que el cristiano tiene que replantearse también, ¿no? Para no dejarlos de lado. O sea, y como creo que charlábamos hoy también, ¿no? La teología y nuestra cosmovisión no hay que hacerla desde la Biblia e interpretar la realidad a partir de la Biblia, sino interpretar a partir de la realidad la Biblia. Y entender que la Biblia contiene la experiencia, este tipo de experiencia que vos contás a lo largo de la historia. O sea, ¿cuánto me voy a poder nutrir de eso? Pero también entender que la realidad es importante asimilarla como revelación. Porque ahí es cuando te topás con este tipo de películas hechas por gente que quizás no es tan creyente, haciendo una crítica que puede estar validada por la palabra en algún sentido, y que justamente es porque nosotros no estamos caminando algún camino, es que no damos en el clavo con lo que ellos critican. Entonces, nada, está muy bueno lo que compartí, es lo de las experiencias en la iglesia, el congreso ese que contaste, la verdad que nada, me llevo algo lindo la charla. Bueno, qué bueno. Che, Andrés, bueno, Para no mí sé si querés decir algo fue más. también. No, digo, para mí fue muy bueno encontrarme con tu podcast, con tu contenido. Me, me sumó, ¿no? Me gustó, me gusta que pueda haber una apertura a expresar cada Mm, vez con menos miedo y menos conflicto, ¿no? Los pensamientos, porque yo creo que vos te jugás mucho con algunas cosas que decís, pero me gusta que las digas, ¿viste? claro, O la gente igualmente también estoy abierto a que venga otro y me diga, che, esto no, esto es así, así. Si no lo decís, nunca va a venir nadie a decirte nada. justamente porque estás abierto es que te sentís en la libertad de decirlo, y eso es positivo, porque si no seguimos, viste, siempre como barriendo, reprimiendo cosas abajo Claro, del tal cual, tapete, no hay progreso. tal Así cual. que Bueno, nada, Andy, che, gracias, papá. A ver si no, encuentro gracias. una musiquita para despedirme con musiquita para. A ver, vamos a poner acá. Ahí. Bien de cierre bien arriba de pente, ¿viste? Sí, sí. Fin de culto. Nos vemos el Bueno, domingo que viene. te dejo acá, papá, y nos quedamos escuchando esto. Dale, John, cuídate. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, oh, oh.
la creación. Tú eres